Bueno, mi nombre es Andrea Zamora, como ya ustedes lo saben, soy psiquiatra de Renaceres. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que, digamos, nos inquieta mucho a la familia Renaceres, que es el tema que tiene que ver con el uso de los medicamentos o psicofármacos en una persona con adicciones, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para poder que ustedes tengan acceso a la presentación del día de hoy. Entonces, vamos a mirar por qué es importante el tema de los medicamentos en las adicciones. Y al final abrimos un espacio para poder tener todo lo que tiene que ver con espacio de preguntas y respuestas. ¿Listo? Bueno, resulta que hemos podido ver que no todas las personas en las adicciones necesitan necesariamente medicamentos. ¿Sí? Pero en caso de que se necesiten, deben ser prescritos por un profesional, no deben ser automedicados y no debe ser, digamos que, formulado por alguien que de pronto no sea un profesional de la salud. Vemos muchas veces que hay abusos de medicamentos eh, que deberían ser formulados, digamos, médicamente, pero que muchas veces por el acceso que tenemos acá en Colombia, el mal manejo de estupefacientes en ocasiones, se da un libre acceso y las personas terminan teniendo abusos o dependencias a medicamentos que han sido formulados por ellos mismos o por algún familiar. Entonces, uno de los primeros ítems que quiero dejar claro es que el medicamento debe ser indicado solamente por un profesional en la salud. Vamos a ver un poquito del tema de la epidemiología, es decir, qué tan frecuente es que se puedan usar medicamentos en general. A nivel mundial, después de la pandemia del COVID-19, se dice que se incrementó y se observó un gran aumento de formulación de psicofármacos, principalmente los que tienen que ver para manejos de los trastornos de la ansiedad o de los cambios del trastorno del afecto, como son el clonazepam, el alprazolam, que normalmente se deberían vender bajo fórmula médica, pero que vimos un incremento del uso de manera frecuente de estas sustancias. ¿Cuáles fueron los más vendidos en estos estudios realizados a nivel mundial? Los más vendidos fueron las benzodiazepinas, dentro de ellos el clonazepam, el alprazolam, y los antipsicóticos, los más vendidos fueron la quetiapina, risperidona y haloperidol. Eso es importante saberlo porque vemos, y esto fue de acuerdo al Observatorio de Adicciones y Consumo Problemático, ¿sí? Vemos lo que les decía ahora, muchas veces las personas se automedican, van a las farmacias, piden algo para el sueño y empieza una medicación descontrolada de medicamentos que deberían ser supervisados profesionalmente. ¿Cuáles son cuáles son estas indicaciones para que podamos dar medicamentos en un paciente con adicciones? No todo paciente con adicciones necesita ser formulado, pero quienes sí lo necesitan. Entonces veamos el primer cuadrito que dice patología dual. Aquellas personas que cursan con una enfermedad adictiva más una enfermedad mental, ¿sí? Personas que de alguna forma, un ejemplo, abusan del alcohol y además de eso tienen depresión o tienen un diagnóstico previo o secundario al consumo de las sustancias, se les ha diagnosticado algo que llamamos trastorno mental secundario al consumo de las sustancias o concomitantemente cursan con enfermedad mental como la esquizofrenia, la bipolaridad o la depresión y además de eso la adicción a la sustancia. ¿Cuáles pueden ser de estas enfermedades asociadas a las adicciones? Los más frecuentes son los que yo les puse aquí: depresión, psicosis, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, problemas del sueño, síntomas de abstinencia e intoxicación. Ya les voy a hablar de ello. La depresión como enfermedad, ¿sí? La depresión puede ser tratada y cuando se cursa en sintonía con la adicción debe ser manejada por unos 6 meses o a un año con un tratamiento psicofarmacológico bien indicadito con antidepresivos. Dentro de los antidepresivos tenemos principalmente los inhibidores de la recaptura de la serotonina, pero también hay otros de acción dual que tienen una acción sobre la serotonina y la dopamina. Ya les voy a hablar un poquito de estos dos neurotransmisores,
pero para que sepamos, todos tenemos a nivel del cerebro unas sustancias químicas invisibles que se llaman neurotransmisores. Dentro de estas, la dopamina, como les menciono, y la serotonina, que ambas nos ayudan principalmente a regular lo que tiene que ver con estados de ánimo, lo que tiene que ver con el placer, con el sentirse bien o el sentirse mal. En la depresión, al tener un desequilibrio químico, es necesario tener antidepresivos. En la psicosis, enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar o el trastorno esquizoafectivo, como lo vemos aquí en el cuadrito, son enfermedades que alteran el comportamiento del ser humano, que llevan principalmente al aislamiento, pueden llegar a escuchar voces, pueden ver de pronto cosas que no están dentro del marco perceptual, pueden llegar a tener ideas delirantes, es decir, pensamientos fuera de la realidad. Un trastorno por déficit de atención e hiperactividad también debe ser formulado. Tanto la psicosis como todos estos que les he puesto aquí deben ser, obviamente, deben tener medicamentos. No siempre, hay algunas esquizofrenias que de pronto, de larga data, no necesariamente tienen que estar manejados con psicofármacos, pero son casos muy excepcionales. La mayoría de los casos tienen un antipsicótico. ¿Cuáles son los antipsicóticos más usados y más frecuentes? Están los antipsicóticos típicos como el haloperidol y los atípicos como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, la paliperidona. ¿Listo? Son medicamentos que deben ser formulados para este tipo de enfermedades. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, normalmente de inicio en infancias, ¿sí? O en adolescencias, vamos a tener, como su nombre lo indica, una alteración a nivel de la concentración en los niños y adolescentes, con cambios de conducta donde son demasiado hiperactivos, dados a poca concentración en el colegio, disfunción, muchas veces comportamientos irascibles, comportamientos donde gritan, mueven cosas, no logran estar sentados por mucho tiempo, cogen objetos, tiran, no logran una buena concentración. Muchos de ellos necesitan manejo psicofarmacológico con medicamentos que vayan y actúen hacia la zona de la atención del cerebro. ¿Sí? Los más conocidos son el metilfenidato y la atomoxetina, que son medicamentos necesariamente indicados para la atención. Otra razón por la que mandamos medicamentos en adicciones cuando hay problemas del sueño, cuando hay insomnio de conciliación o insomnio de mantenimiento, ¿sí? En estos problemas del sueño normalmente se deben de mandar hipnóticos, aunque antes de llegar al hipnótico se hace algo que llamamos higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Son las recomendaciones para que las personas puedan dormir sin necesidad de psicofármacos. ¿Cuáles son estas pautas? Oscurecer la habitación, no tener ruidos extremos, permanecer en un lugar silencioso, tranquilo, de serenidad, no trabajar en la cama, ¿sí? Y evitar lo que son bebidas oscuras durante la noche o después de las 5 de la tarde, como la cafeína, chocolates, Coca-Colas o bebidas oscuras. Síntomas de abstinencia también, después, perdón, antes para cerrar el capítulo del sueño, la higiene del sueño es lo primero que se hace. Si no funciona la higiene del sueño, pasamos al uso de medicamentos, obviamente que no creen dependencia, como puede ser una trazodona o un Sinogan, que son dos medicamentos no adictivos que inducen el sueño. A veces también se indican algunos medicamentos naturales, como lo llamamos natural porque de alguna forma tienen un extracto, digamos, mucho más natural que químico, ¿sí? Entonces proceden más de un derivado, digamos, de algún tipo de matas, ¿sí? Entonces, y que son sustancias que incluso tenemos intrínsecamente, como la melatonina, ¿sí? O la valeriana. ¿Listo? Entonces, estos son medicamentos que pueden ser usados para el manejo del sueño. A veces se usan algunos antialérgicos, aunque no son indicados directamente en terapias del sueño, pero a veces se pueden usar alternativas, como lo es la difenidramina o la hidroxicina, que son medicamentos para el sueño. También inducen el sueño indirectamente, entonces a veces se usan como terapias para este. Y los síntomas de abstinencia, que son aquellos síntomas que se presentan después de quitar súbitamente la sustancia, es decir, la persona nos dejó de tomar alcohol hoy
y presenta sudoración, taquicardia, palpitaciones, dilatación de las pupilas, pánicos, ¿sí? En esos síntomas de abstinencia también se debe formular, dependiendo de la sustancia a la que me esté haciendo abstinencia. No todas las sustancias crean abstinencia, la mayoría sí. Entonces los derivados del opio, como la heroína, la metadona, el tramadol, pueden llevar a síntomas de abstinencia. Algunos depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam, alprazolam, que son depresores del sistema nervioso central, al quitarlos súbitamente, lleva síntomas de abstinencia. El alcohol también. Entonces, en estos casos debo formular de acuerdo a unas escalas de medición que usamos en psiquiatría para poder determinar en qué grado de abstinencia se encuentra la persona según la sustancia que consumió y asimismo se le da una indicación de qué medicamento debe ser usado. La intoxicación, las personas que presentan algún tipo de crisis posterior a haber excedido la dosis habitual de una sustancia. Entonces se consumió demasiada cocaína, bazuco, heroína, alcohol y llega en intoxicación, o sea, con unos síntomas posteriores a la sobredosis de la sustancia y por ende necesita un medicamento posiblemente para revertir el paro cardíaco, el paro respiratorio en el que la persona nos está entrando por intoxicación. Esas son las indicaciones. Ahorita hacemos un repaso porque yo espero que estén muy juiciosos tomando nota y podamos hacer las preguntas al final. Vamos un poquito con los mitos. Muchas veces cuando mandamos medicamentos, las familias nos dicen cosas como, es que el medicamento me va a dormir a mi familiar, ¿sí? Lo duerme mucho, no lo deja hacer actividades. Este es un mito relativo, porque sí, hay algunos medicamentos que producen sueño durante el día, pero no todos los medicamentos duermen. No todos producen sueño. Únicamente aquellos que están indicados para producir sueño o inducirlo, ¿sí? O los que se usan para el manejo de abstinencia, pero son de manera gradual, que se usan y no van a ser para toda la vida, ni van a ser todos los 6 meses que el paciente se encuentra en Renaceres, o los 4 o los 5, sino que va a depender de la condición clínica de la persona que se va a usar de pronto ese medicamento sedativo, casos de crisis, casos de momentos donde los pacientes se nos alteran porque se quieren ir del lugar, porque están ansiosos, porque están con deseos de consumo. En esos casos puede que se formule un medicamento con efectos sedativos, pero no todos los medicamentos producen sueño. Hay algunos que otros que aunque no estén dentro de los efectos secundarios descritos, lo pueden causar, pero son muy mínimos. Por ejemplo, los antidepresivos, los moduladores del afecto, los que son formulados normalmente en el día, es porque según la evidencia científica no producen sueño. Ya ahora que hayan casos que de 1 en 100 produzcan sueño, entonces en estos casos el paciente al comentarlo en la consulta, ¿qué se hace? Se cambia el horario, muy sencillo. No se le da en el día a la persona, sino que se le da en horarios de la tarde. Y de esta manera evitamos la somnolencia como producto secundario, como efecto secundario del medicamento. Entonces ese mito nos derriba un poquito como el por qué le están dando a mi familiar un medicamento que lo adormece. Otro mito es que lo vuelve dependiente. También es relativo, porque sí, hay medicamentos que producen dependencia, pero será previamente explicado a la familia y al paciente. Por lo general, estos medicamentos que producen dependencia son clonazepam, alprazolam, lorazepam, que son benzodiazepinas, porque estos actúan sobre un neurotransmisor que se llama GABA, que va a disminuir o son inhibidores del sistema nervioso central, depresores, perdón. Si se usan a largo plazo, al afectar el sistema de recompensa, puede también producir una dependencia, al igual que las sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína y la heroína. Pero si se le indica a un paciente, como les digo, va a hacer primero con una recomendación médica, segundo, se va a hacer con un descenso gradual y si la persona cursa de pronto con una enfermedad que es para toda la vida, entonces se le explicará al paciente y al familiar, este medicamento debe ser indicado para toda la vida. Si cursa de pronto con una patología aguda, es decir, es una crisis del momento, es un duelo, la persona le dieron una noticia muy grave y se nos altera y en ese momento hay que dar un medicamento,
se les dirá por cuánto tiempo se va a usar ese medicamento que produzca dependencia y con un adecuado manejo, lo más probable es que ese mito se nos derribe. El tercero es el tema de los costos. También es muy relativo. Lo ideal es que de pronto nuestros pacientes tengan una interconexión con lo que es la EPS para que obviamente los medicamentos puedan ser cubiertos a la par con la EPS o con el plan de seguridad que el paciente tenga, la EAPB. Hay que saber que la mayoría de medicamentos, de todas formas, hoy en día, formulados por psiquiatría, la mayoría están dentro del plan obligatorio de salud, o sea que ya están de venta comercial y por lo tanto cuando están dentro del POS y no requiere lo que llamamos MIPRES, se puede reclamar sin ninguna dificultad en cualquier droguería siempre y cuando sea formulado por el terapeuta tratante. Normalmente los genéricos son mucho más económicos que los de venta comercial, pero obviamente también hemos podido evidenciar que los genéricos llevan a mayores efectos secundarios. Lo he visto principalmente, y lo digo sin tapujos, con la quetiapina, cuando se logra, se empieza a usar o con genéricos, produce mucho más taquicardia, produce más ansiedad, produce más temblor en piernas nocturno, piernas inquietas y otros. Los antidepresivos, inhibidores de la recaptura de la serotonina también llevan a mayor probabilidad de síndromes serotoninérgicos cuando se compran medicamentos antidepresivos de bajo costo, como la sertralina y la fluoxetina. Hay que saber que los medicamentos inyectables que son muy usados en adicciones son de alto costo y es mejor que ustedes hagan todo el trámite de afiliación a la EPS con tiempo para que no se nos presenten falencias en ese sentido. El medicamento inyectable, la única diferencia con el oral es la manera como se aplica y obviamente los beneficios son muchos porque la persona, en caso de que esté indicado el inyectable, que no es para todas las personas, y luego veremos una parte que solamente va a ser de medicamentos inyectables, la persona que es poco consciente de su enfermedad mental y la misma enfermedad limita a que la persona de manera consciente tome un medicamento, entonces se da la opción del inyectable. Los beneficios es que se van a aplicar mensual, no tiene que estar tomando todos los días un medicamento, ¿sí? Por lo general va a ser, como les digo, de alto costo, así que se sugiere que haya una afiliación previa a la EPS. Digamos que el reemplazo del tratamiento oral al inyectable debe ser indicado por el médico, ¿sí? Y normalmente para pasar del oral al inyectable, pues debe ser una supervisión previa para poder autorizarlo. ¿Listo? Esos son los mitos. Vamos a ver un poquito los efectos secundarios que puede tener los medicamentos en psiquiatría. Normalmente los más frecuentes son los efectos metabólicos. Por lo general los antipsicóticos atípicos pueden llevar a cambios, ¿qué son cambios metabólicos? Aumento del peso, aumento de los triglicéridos, el colesterol y producir dislipidemia. Medicamentos como la quetiapina, la olanzapina, la clozapina, la risperidona y la paliperidona nos caben dentro de estos principales efectos secundarios. Hay que saber algo y es que, ¿qué pasa? Lo que no nos dicen los estudios es que si estos cambios metabólicos no van a depender netamente del medicamento. El medicamento te puede aumentar el apetito, pero quien decide qué comer tras el aumento del apetito es el paciente y obviamente el familiar del paciente. Yo puedo tener un metabolismo acelerado, pero si yo tengo hambre cada 3 horas y cada 3 horas me como una hamburguesa, obviamente voy a subir de peso. Pero si yo aumento mi metabolismo, ¿qué tendré que hacer? Regularlo, no comer hamburguesa cada 3 horas, sino comer piña, comer fruticas, comer saludable, comer integral, comer comida más asadita que frita y por ende, aunque mi metabolismo esté aumentado, si yo mantengo un buen estilo de vida, entonces esos efectos se van a minimizar bastante. Los otros efectos secundarios que se pueden presentar con el medicamento es la hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? Las alergias. Pueden presentar rash cutáneos, o sea, brotes, si hay alergia. Si no hay alergia, no va a presentar nada de eso. De uno en 1000 hacen alergias.
¿sí? O sea, de 1000 personas que se les formulan los psicofármacos, uno hace alergias, o sea que eso es un riesgo mínimo. Los efectos extrapiramidales, algunos medicamentos, principalmente el antipsicótico típico como el haloperidol y la levomepromacina, pueden producir efectos extrapiramidales, es decir, temblores en las manos, como el Parkinson, distonías en los cuellos, se contrae el músculo, es como si el paciente se hubiese aplicado Botox. Ante esos síntomas no hay que asustarse, solamente es reportarlo al médico y hay unos medicamentos que contrarrestan ese efecto extrapiramidal que se pueden formular como para contrarrestar el efecto de ese medicamento. Pero también otra forma de quitar este síntoma obviamente es suspenderlo, este efecto secundario. Entonces en ese momento se procederá a un ajuste de medicamento. Los efectos serotoninérgicos, que son secundarios principalmente a los antidepresivos, como la serotonina y la fluoxetina, pueden llevar a un aumento de taquicardia, resequedad en las mucosas, sensación de cólicos abdominales o cólicos gástricos. ¿Qué se recomienda ante estos efectos? Porque todo medicamento puede llevarnos a cualquier efecto secundario. Un acetaminofén puede llevarte a cualquier efecto secundario. Un losartán te puede llevar a efectos secundarios, una metformina, ¿sí? Cualquier medicamento que formulemos siempre tienen, incluso dentro de las cajas o dentro del Vademecum, que son los libros como el glosario de medicamentos, ¿sí? De la A a la Z, y en internet también vas a encontrar los efectos secundarios. Es normal que los tengamos con cualquier prescripción médica, pero lo que tenemos que aprender es a darle manejo porque obviamente, ¿qué hacemos los médicos? Ponemos en una balanza el riesgo versus el beneficio. Y si el beneficio es mayor que el riesgo, pues procedemos a la formulación del medicamento porque sabemos que el medicamento nos puede brindar una mejor calidad a la hora de recuperar los síntomas. ¿Qué pasa cuando hay un síntoma de enfermedad mental? Cada síntoma me produce un daño neuronal, ¿sí? Me produce menos sustancia gris, me genera un daño sobre la sustancia gris, menos memoria, menos concentración. O sea que si yo no le doy el medicamento, más crisis va a tener el paciente. Y si más crisis tiene, menos cerebro con capacidades cognitivas adecuadas vamos a tener. Por ende, es mejor darle medicamento. Que qué tan cierto es que el medicamento también disminuye la sustancia gris. Sí, es cierto, también la disminuye. O sea que a largo plazo usar psicofármacos puede disminuir la memoria. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo en una balanza el psicofármaco versus el síntoma, siempre el síntoma me va a causar más daño que el medicamento. O sea que tener un paciente de crisis en crisis, en crisis, en crisis, va a ser más dañino para el cerebro que tener un medicamento que obviamente protege más y es más el beneficio que el riesgo porque finalmente me evita las crisis, evita que el paciente me pierda más sustancia gris y por ende a largo plazo, si yo evalúo cognitivamente qué es más el daño, si el psicofármaco o el síntoma, los estudios nos dicen que el síntoma es más dañino que el medicamento. ¿Cómo se hacen los retiros de los medicamentos? Muchas veces nos pasa de que los pacientes llegan a las casas y los familiares por desconocimiento o porque el paciente se los pidió, suspenden súbitamente el medicamento y cometen el error de dejarse llevar por ello. Y resulta que tenemos normalmente crisis posterior a esos retiros súbitos. Y hemos tenido incluso recaídas de algunos de nuestros pacientes por suspensión de medicamentos abrupta un mes después de salido de Renaceres. Salen del programa, quitan el medicamento, un mes no, una semana después, y recae el paciente. ¿Sí? Recaen, vuelven y escuchan las voces, vuelven y se sienten perseguidos, posiblemente recaen incluso en el consumo, solamente por retirar medicamento de manera inapropiada. Cuando se hace un retiro de medicamentos debe ser supervisado por el profesional. No se debe hacer de manera abrupta y si en caso de que el profesional lo indique, normalmente lo hará de forma gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Lentamente. ¿Cuáles son los medicamentos más usados que de pronto ustedes han escuchado en sus familiares? Dentro de los antidepresivos tenemos el bupropión, que es uno de los principalmente indicados en adicciones porque es un medicamento que actúa
en dos neurotransmisores, que acuérdense que les decía que es una sustancia química invisible, actúa en la dopamina y en la serotonina. Y las adicciones por lo general lleva a un incremento de la dopamina. Por lo tanto, el bupropión va a ayudar a calibrar estos neurotransmisores alterados. La sertralina y el escitalopram son otros muy frecuentemente usados que hacen parte de una misma familia, que son los inhibidores de la recaptura de la serotonina. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo las neuronas nos hacen una comunicación entre ellas, y para esa buena comunicación necesitamos los neurotransmisores. Como yo les decía ahora, nombres como la serotonina y la dopamina tenemos que saberlas manejar mucho en adicciones, porque son sustancias químicas que nos permiten sentirnos con placer o con deseos, o nos permiten incluso proyectarnos y nos permiten sentirnos bien de estado de ánimo. Los antipsicóticos más usados son haloperidol, quetiapina y risperidona. Normalmente estos van a actuar sobre la liberación de la dopamina y por ende ayudan a mediar lo que son cambios que tienen que ver con las vías que llamamos dopaminérgicas. Estas vías dopaminérgicas, digámoslo así para resumírselas, tienen acción sobre la parte motora, caminar, hablar, ¿sí? Tienen acción sobre lo que escuchamos y percibimos, que le llamamos sensopercepción. Tienen acción hormonales, entonces algunas cosas de estas van a actuar, algunos de estos medicamentos o de este neurotransmisor van a actuar sobre algo que se llama la vía tuberoinfundibular, que quiere decir la parte hormonal. A veces pueden llevar a producir algunos efectos, incluso como leche en las mamas, alteraciones en la menstruación, tanto la enfermedad como el medicamento. Ahora, ¿qué se hace cuando eso sucede? Porque se eleva la prolactina. ¿Qué hay que hacer? No asustarse, comentárselo al médico, y posiblemente el médico o hará un tratamiento para disminuir la prolactina o generará un cambio del medicamento. Las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso central, muy usados para los manejos de trastornos de la ansiedad, fobias sociales u otro tipo de fobias. O el manejo inicial de la abstinencia, que recordemos dijimos eran los síntomas que se presentaban en el momento en que suspendo abruptamente una sustancia psicoactiva. Ejemplo, el alcohol, lo suspendí de un día para otro y al otro día se levantó la persona con convulsiones o con cambios en su humor o con cambios incluso en su comportamiento. Entonces, dependiendo del grado de abstinencia, muchos de ellos hay que indicarles lorazepam. Casi siempre en adicciones tratamos de evitar el clonazepam porque su acción es muy rápida, puede llevar a más fácil depresiones respiratorias, y el metabolismo genera más daño, la manera de eliminarse a nivel renal, ¿sí? Y es preferible que se haga un metabolismo más lento, como lo logra hacer el lorazepam, y más en el hígado que en el riñón. ¿Listo? La otra es que los otros que más se usan son los hipnóticos, que son los inductores del sueño, como yo se los decía ahora, que no producen dependencia, como son la levomepromacina o la trazodona. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les hago? Mantengan siempre una agenda para usar de manera adecuada los medicamentos, es decir, un horario en su casa. Coloque cuando su paciente salga o cuando él esté ya más consciente de su patología y demás, ponerse unos horarios en las alarmas de los celulares, colocarse un calendario en la casa, colocar varios recordatorios, uno de la red de apoyo familiar, ¿no es cierto? Entonces la mamá le recuerda la hora del medicamento, o el hermano, o la pareja, ¿sí? Coloque los horarios indicados en una alarma, en algo digital. Verifique cuando usted le dé el medicamento al paciente que de verdad se lo haya tomado. Muchas veces las personas tienden a, por no querer usar los medicamentos, botar el medicamento. Entonces es importante que usted le pida el favor, ¿sí?, a la persona cuando se lo tome, que te lo muestre, que te muestre la lengua y debajo de la lengua, que te muestre el colchón de su habitación. Verifique que de verdad la persona se esté tomando el medicamento para que garanticemos una mejor respuesta. Aquí hablemos un poquito de la acción que les hablaba ahorita de la neurobiología, ¿no es cierto?
La mayoría de ellos, como les decía, dos nombres que nos tenemos que memorizar: serotonina y dopamina. Dopamina productora del placer, serotonina controladora del afecto e incluso del apetito. La mayoría de los que usamos son inhibidores de la recaptura de la serotonina. Y los otros, por lo general, inhiben la liberación excesiva de la dopamina. Normalmente las sustancias psicoactivas, o sea, el opio, la cocaína, la marihuana, el alcohol, cuando ingresan al cerebro, la mayoría producen una elevación de la dopamina y una activación de algo que llamamos sistema de recompensa en el cerebro, haciendo que la persona se vuelva compulsiva, o sea, de manera inconsciente, tenga una búsqueda de la sustancia que le produjo placer de manera inicial. ¿Sí? Otros de ellos, como las benzodiazepinas, nos actúan inhibiendo el sistema nervioso central y actúan principalmente sobre GABA, llevando a depresiones respiratorias, llevando a un estado mayor de somnolencia en la persona. ¿Listo? Quisiera saber hasta allí, un momentico. Listo. Quisiera saber hasta allí, aquí están preguntando algo que es difícil conseguir, el Socian. Hay algunos medicamentos que no son tan comercializados en Colombia. Por ejemplo, el Socian es mucho más usado a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, pero digamos que acá no está tan usado, sí indicado, pero no es tan usado, entonces no es tan comercializado. Y segundo, todavía es de alto costo, no se ha regulado, digamos, en cuanto a costos, ¿no? Entonces, por lo general, es mucho más difícil la venta y la recepción del mismo. Pero es un medicamento muy bueno, usado principalmente para trastornos de ansiedad, no el más frecuente, por eso no lo mencioné, pero es muy bueno para el tema de trastornos de ansiedad, para algunas fobias, y en dosis altas también sirve como antipsicótico. ¿Listo? Me dicen que casi no se escucha. ¿Todos se escuchan o no? Sí, se escucha Yo bien. escucho. Sí, se escucha bien. Fuerte y claro. Se escucha bien. Ah, bueno, yo sí dije, porque si no toca repetir, entonces empecemos de nuevo. No, mentira, no. Bueno, resulta que por ahora esto es lo que quería explicarles. Obviamente la idea es ir como que cada sesión nos vamos metiendo un poquito más al tema, porque como ustedes vieron, así como la presentación, hay temas macros y hay temas que hay que acercar, ¿sí? Entonces, dentro de ellos, los que yo les voy a ir acercando un poquito más son la parte neurobiológica y la parte de la acción del medicamento, ¿sí? Hasta allí quisiera saber qué preguntas tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las preguntas? Quisiera que si son preguntas abiertas, o sea, cosas no como tan individuales de sus familiares, sino de pronto abiertas que ustedes quisieran saber, que puedan saber el resto de los que están aquí conectados, me las puedan escribir ya mismo al chat, ¿sí? Entonces, quisiera responderles esas preguntas. Y si alguien quiere abrir su micrófono, me tiene que levantar la mano para poderles dar la palabra. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a darle en orden de acuerdo a las... A ver. Eso. Entonces, vamos a darle primero la palabra a los de la mano levantada mientras escriben en el chat las preguntas los que desean hacerlas. ¿Listo? Entonces, vamos primero con la pregunta de Adriana Medina. Doctora Sandra, muy buenas tardes. La Andrea. la inyectable, doctora, Sí. siempre, por ejemplo, en el caso de la patología del usuario, que es, por decir algo, esquizofrenia afectiva, no sé, Sí. ¿esa inyectable se puede ir graduando en su momento o siempre será mensual? Y Ahí es otra una buena pregunta. pregunta, la pasta que toma 3 veces al día, ¿también será para siempre esa o ¿Qué también se pasta va a es? graduar? Recuérdame el nombre de la pasta que toma 3 veces al día. ¿El nombre? Por favor, recuérdame el nombre. Valcotex. Ah, ya va el cote. Listo, perfecto. Entonces, mira, Adriana, eh, la pregunta de la inyección, acá en Colombia tenemos por ahora la de aplicación mensual y la de aplicación trimestral. Entonces, hay una que se le llama paliperidona, que dependiendo la dosis necesaria del paciente se le da mensual, pero hay una que se llama Trimsa.
Después de los 4 meses de aplicación de la mensual, si tenemos buena respuesta, se puede pasar a la trimestral, ¿sí? Y entonces ya depende de la EPS, ¿no? Si no la autoriza, porque obviamente el costo va a ser un poco más alto, y normalmente en el año ya serían solamente 4 aplicaciones, es lo ideal. En Estados Unidos y Europa ya tenemos acceso a una que es cada 6 meses. Obviamente a eso queremos llegar. Y frente al Balcote, sí es necesario seguirlo usando, porque la paliperidona me está reemplazando a la pasta oral, que tiene relación con la paliperidona misma, o sea, con el antipsicótico. Una cosa es el antipsicótico, otra es el modulador del afecto, que luego hablaremos solo de moduladores del afecto, como el litio y el Balcote. Estos, por tu familiar tener trastorno esquizoafectivo, necesitamos una combinación de manejo de la psicosis, o sea, escuchar voces, ver cosas, sentirse perseguidos, y modular el afecto, por eso se llama esquizoafectivo. Entonces, posiblemente hay episodios de depresión y episodios donde se nos sube de pronto mucho. Entonces, el regulador del afecto sí tiene que ser a largo plazo, pero lo que sí se puede de pronto llegar a hacer es que si hay una mejoría y una buena adaptación a su trabajo y al ambiente de casa y demás, de pronto se puede llegar a disminuir dosis hasta lo más mínimo posible, llegar incluso a una monoterapia, o sea, un solo fármaco. Se puede con una muy buena adherencia y recuperación. Muchos de los pacientes nos alcanzan dosis mínima e incluso a veces de un solo medicamento. ¿Listo? Es lo ideal, pero no siempre se puede hacer. Todo depende de qué tan juiciosos sean nuestros pacientes y familiares con ello. ¿Listo? Gracias. Gracias. Listo, doña Adriana. Lady, adelante, Lady María Campo. ¿Cuál es tu pregunta, Lady? Lady María Campo, ¿puede activar su micrófono? ¿Nos puede compartir la pregunta, por favor? Ahí, doctora, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, señora, ahí te escuchamos. Doctora, ¿cómo hago para tener una cita con usted? ¿Dónde la pido? Con Renaceres, ¿sí? ¿Tú tienes de pronto el número de Renaceres Recepción o de Renaceres por la página? Recepción. Por la página web también se puede, no sé si doña Olga nos quiere compartir por acá el teléfono en el chat, al que ellos pueden solicitar las citas de psiquiatría, de psicología, particulares, para ellos particular. Como tal. Hola, Doc, qué pena, escuché mi nombre, pero estaba en una llamada. Es que nos están pidiendo, ¿cómo piden ellos cita? Las familias, ¿cómo nos piden cita a Renaceres para psiquiatría o psicología? Que si les podemos compartir por el chat de pronto el teléfono de donde ellos solicitan sus citas particulares. Sí, con mucho gusto. A través del PBX nuestro, que es el 324-7326. No tengo, no lo escuché bien. ¿Cómo es? Espérense, ya se los anoto, a ver si lo tengo yo por acá. Denme un momento. No, yo lo estoy grabando. 324-7326, ¿no? 324-7326. Yo tengo lo mandé al chat del grupo y los teléfonos de Cali, los teléfonos celulares que manejamos en Cali son las niñas que organizan la agenda. Que está Xiomi Catalina en recepción y ellas con mucho gusto le buscan espacio en la agenda. ¿Listo? Gracias, doña Olga. Listo, doña Lady, ahí ya te quedó tu respuesta, entonces bueno, definida. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Los demás que no les hemos dado la palabra, por favor, silenciamos los microfonitos. Bueno, por acá, vamos con Clara Elisa Rosero. Clara Elisa Rosero, adelante. Buenas tardes, doctora Andrea. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Sí. El clonazepam, lorazepam, ¿tienen alguna diferencia con la clozapina? Sí, claro. Miren que yo ahorita les mostré dentro de lo que les presentaba que hay una diferencia entre los antipsicóticos, ¿sí?, como la clozapina, aunque se formulan en esas formulitas de controles especiales, son diferentes. La clozapina hace parte del grupo de los antipsicóticos. Dentro de las benzodiazepinas están el alprazolam, clonazepam y lorazepam. Yo les mencionaba que estos, terminados en PAM, para que nos lo aprendamos más fácil, son depresores del sistema nervioso central, por lo general, y se usan para casos especiales
en lo que es los síndromes de abstinencia, o sea, los síntomas que se presentan después de suspender súbitamente una sustancia, o sea, dejó de tomar y presentó eso, entonces se usan solamente en la fase aguda, o sea, primera o 2 semanas, luego se suspende, en algunos trastornos de ansiedad, en algunos ataques de pánico, pero deben ser indicados por el médico tratante. Ya la clozapina depende de la enfermedad para la que se le estamos formulando, si es para insomnio, o si es para bipolaridad, o si es para trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia, nos va a definir si va a ser un medicamento que vamos a usar para toda la vida o si va a ser gradual. Si es un manejo para el sueño, posiblemente sea gradual. Si es un manejo para la esquizofrenia o las otras enfermedades ya mencionadas, sería para toda la vida. ¿Listo? Sí, doctora, y entonces esa clozapina puede desaparecer en la vida de la persona que tenga insomnio totalmente, sí, o no. Si es para insomnio, sí. Ah, si bueno, mi insomnio, doctora, sí. muchas gracias. Eso es Bueno, muy claro. amable. Bueno, con gusto. Doña Mary Chepe, adelante, puedes abrir tu microfonito. Doña Mary, ahí puedes abrir tu microfonito y puedes hacer la pregunta. Sí, señora. Adelante, puedes hacer tu pregunta. Mira, lo que le iba a consultar era lo de la inyección, la inyectable. Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? ¿Esa se la tienen que aplicar cada mes o una sola vez? Depende de qué inyectable estamos hablando, ¿no es cierto? Yo les mencioné más que todo el de la paliperidona. Sí. Los Sí, señora. inyectables que existen son risperidona, paliperidona y pipotiacina. ¿Sí? Ya. Hay algunas Sí. inyecciones que se usan solo como sedación, o sea, el midazolam, por ejemplo. Eso es solamente cuando el paciente está por allá en urgencias, entró de pronto en un paro y prun se le puso. En un paro, no, perdón, en una crisis, en una agitación y prun se le puso. ¿Sí? O uno que fue para sí, son para casos de intoxicación o sobredosis. Hay medicamentos inyectables como la naloxona, el midazolam y otros que se usan para las crisis. Pero si estamos hablando de inyectables para la enfermedad mental, como lo es la paliperidona, la risperidona, la pipotiacina, sí son para toda la vida y depende cuál formulemos. Si es paliperidona es mensual, si es risperidona es quincenal y si es pipotiacina es quincenal. ¿Sí? Entonces no sé cuál tiene tu familiar. La verdad no sé cuál la tendrá porque pues yo estoy muy lejos y la que asiste estoy escuchando las reuniones, mas yo no he podido ir. Mi hija también creo que ha sido una sola vez que fue, pero es más, creo que hoy estaba hablando con el médico, ahora me dirá que sé que está tomando medicamento porque los han pedido, pero la verdad no sé bien qué medicamento es el que está tomando él. Perfecto, es bueno que todos lo conozcamos, ¿no? En el sentido de que ustedes son quienes van a de pronto, posterior al egreso de Renacer, es hacer los seguimientos de ellos. ¿Listo? Sí. Adelante. Gracias, doña Mary. Muchas gracias. Gracias a ti. Gersaín Vadillo, adelante. Y ya damos respuesta a las del chat. Buenas tardes. Para preguntar, mi hijo, o entre los 3 medicamentos que le formularon, está tomando lorazepam. Sí. Ya entendí que es un depresor del sistema nervioso central. ¿A qué diagnósticos les formulan los de la lorazepam? Sí, lo que te explicaba ahora, para los síntomas de abstinencia, o sea, la fase inicial, algunas veces cuando están agitados, por ejemplo, si se tornan agresivos con ellos mismos, con el personal, de pronto se nos intentan evadir porque les da ansiedad el sitio, no el sitio, pues como la connotación, ¿no? De estar bajo el encierro y todo esto. Pues para ellos encierro es el agua, que ya sabemos que es grande, pero todo esto les puede llevar a episodios de agitación, entonces muchas veces se usa lorazepam. El lorazepam también es usado para casos de manejos de alcohol. Inicialmente se les puede usar cuando hay una abstinencia severa, o sea, cuando el paciente o nos entra de pronto en una convulsión por haber suspendido tanto alcohol en el cuerpo, ¿sí? Algunos síntomas que pueden dejar el alcohol como recidivas ahí, y dependiendo de cómo nos llegue la persona, se evalúa clínicamente y se define si se va a usar el lorazepam en la fase inicial o no. Sí, y muchas veces para la ansiedad del consumo también. Entonces, pero depende del caso, ¿sí? Depende del caso, y de acuerdo a eso se le usa el lorazepam, no para toda la vida, sino por las fases iniciales. O sea, las primeras 2, 3 semanas, en ocasiones se tiene que llevar hasta un mes,
Y en casos que sí son para toda la vida, son para trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Muchas veces, no siempre, se tiene que llevar por más de un año en algunos trastornos de ansiedad generalizada. O sea, cuando ya tienen un trastorno de ansiedad de toda la vida, a veces toca dejarle el lorazepam toda la vida, pero son muy pocos casos, ¿sí? El lorazepam casi siempre se va a quitar en las primeras 3 semanas o 4. ¿Listo? Adelante. Sí, dime. La mezcla de la clozapina, ¿sí? El lorazepam y el Valcote, ¿eso tiene efectos secundarios tremendos o qué? No es que no. Se pueden hacer combinaciones. Todas las combinaciones en salud mental se pueden hacer dependiendo de los casos, ¿no es cierto? Muchas veces cuando ellos nos llegan en la fase inicial, como llegan, como les digo, agitados, ansiosos, en unos episodios de inquietud, toca usar dosis altas de medicamentos y muchas veces buscar los mayores efectos sedativos posibles. ¿Sí? Las combinaciones, nosotros antes de poder formular un medicamento, todo medicamento tiene como un recetario donde nos dice con cuáles interactúa bien y con cuáles no. No todos van hacia el mismo receptor, entonces no todos van a generar el mismo efecto ni van a generar daño. Hay algunos medicamentos que no se nos pueden dar juntos y eso sí están contraindicados, pero los que normalmente damos juntos es porque no interactúan farmacológicamente, no van hacia el mismo receptor, no generan daños irreversibles, entonces se pueden combinar sin ningún problema. Y se usan de esa manera porque el solo efecto de uno no es suficiente y se necesitan ambos porque uno es para una cosa, otro es para otra. ¿Listo? Cada uno tiene, digamos, su efecto en el cuerpo. Gracias. Listo. Vale. Maricel Hoyos. Con gusto, Gersay. Buenas, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, es que quería preguntar acerca de la medicina de Carlos. Él toma clozapina de 100 miligramos y Valcotti 250. Ajá. Esos dos serían para toda la vida y alguno de los dos se podría inyectar, depende como tú dijiste. No se pueden inyectar ninguno de estos dos. Depende del diagnóstico que le hayamos dado. Digamos que si es dependencia más una enfermedad mental, que en este caso, digamos que si hay un trastorno afectivo bipolar, sí sería para toda la vida. Ajá. Ese es el diagnóstico. Exacto, sería para toda la vida en este caso, pero lo que sí podemos estar tranquilos es en el sentido de que pueden ser, como les decía, a largo plazo, ser descendidos gradualmente a tal punto de poder llegar a suspender o dejar en las dosis más mínimas posibles. ¿Listo? Oh, ok, ya. Ah, bueno. ¿Y esa medicina le afecta al hígado o algo? No. Sí, yo ahorita los mencionaba, de que los principales efectos son metabólicos, van a aumentar más el apetito, tenemos que ser muy cuidadosos en las dietas, tratar de que sean dietas muy saludables para que no les vayan a generar aumentos del colesterol o triglicéridos. Entonces hay que cuidarlos principalmente en eso, en la alimentación. Doña Irma, última pregunta, digamos, Muchas gracias. Virtual, con gusto, doña Maricel, y ya respondo una que hay aquí en el chat. Doña Irma, adelante. Doctora, buenas tardes. Para preguntarle, bupropión. Sí. Tengo entendido que es para la nicotina, ¿sí? Sí, muchas veces se usa para la dependencia de nicotina. Yo se los mencionaba allí que es un antidepresivo, pero también se usa para la compulsión o el deseo excesivo de consumo. Sí, entonces ayuda a reducir. En este caso, si es solamente para la adicción a la nicotina, no es para toda la vida. Se usaría por un promedio de 6 meses o un año. O sea, siempre va a depender de con qué cursa la persona. ¿Sí? Si cursa con enfermedad mental más la adicción, va a ser para toda la vida lo más probable. Pero si no cursa con una enfermedad mental grave, sino que cursa con la adicción netamente a la sustancia, el uso o el manejo del medicamento va a ser netamente más que todo en la fase hospitalaria. Doctora, ¿por 6 meses y es todos los días? Todos los días, sí, señorita. Ya, Dios le pague, doctora. Sí, igual si hay una mejoría puede que sea menos de los 6 meses, ¿no? Ya, listo, doctora, Dios le pague. Listo, con mucho gusto. Bueno, por acá me pregunta también doña Paola Andrea, que sí, a ver, de pronto también se transmiten, buenas tardes, mi nombre es Paola, quisiera saber si el paciente es de otro departamento, también se tramitan desde la entidad.
Sí, ustedes igual, si tienen alguna afiliación al municipio, al departamento donde correspondan, obviamente la EPS o la entidad de salud pues están en la obligación de darles el medicamento formulado. Sí, a nivel particular lo pueden comprar donde quieran, en el departamento que sea Valle del Cauca, sea otro. ¿Listo? Entonces, bueno, eso ha sido, digamos, todo por hoy. Hoy resolvimos una parte que son los mitos, principalmente a la hora de usar los medicamentos. Más adelante vamos a hablar más específicamente de cada medicamento, en qué momentos de pronto podemos llegar. Yo les mencioné ya en qué momento retirar y todo, pero vamos a hacer como un énfasis un poquito más en los inyectables. ¿Listo? Entonces, bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos en una próxima educativa. Dios los bendiga a todos. Amén, gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Gracias, doctora. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy luego. buena la reunión. Bueno, con mucho gusto. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias. Que esté Bueno. muy bien. Amo mi psiquiatra.